Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 9. El asedio de Ur, primera parte. Celestine corrió a toda prisa a los aposentos de Claudia. Por fin tenía una prueba irrefutable que podría exponer la corrupción que asola la iglesia, y no había nadie en quien confiara más que en su propio guardaespaldas. Esto no podía esperar. No. Definitivamente no podía esperar. Necesitaría la ayuda de Claudia y sus tropas de élite, las doncellas del alba, para encargarse de este asunto. Las doncellas del alba eran la flor y nata del ejército de la iglesia, todas seleccionadas por la propia Claudia. Su lealtad era absoluta, su entrenamiento, el mejor de los mejores, y su fuerza, incomparable. Y lo que era más importante, las doncellas del alba solo respondían ante ella y Claudia. Lo cual era bueno. No podían permitirse el riesgo de filtraciones. El orfanato que traficaba con niños debía ser clausurado y todos los implicados debían ser arrestados e interrogados exhaustivamente, incluso torturados si fuera necesario. Aunque odiaba el derramamiento de sangre de cualquier tipo, sabía que a veces era un mal necesario, sobre todo cuando estaban en juego las vidas de inocentes. En este caso, las vidas de un número indeterminado de niños. Al fin y al cabo, la vida de un niño era algo precioso. Eran el futuro del mundo y eran inocentes, inmaculados por la corrupción del mundo. Su corazón sangraba ante la sola idea de que se llevaran a niñas y niños para venderlos como esclavos o algo peor. Había que detener esto, costara lo que costara. Rápidamente entró en los aposentos de la Valquiria Invencible con la ayuda de una llave maestra que le permitía acceder a cualquier lugar de la iglesia. La diosa elfa se dirigió a la puerta del dormitorio de su fiel guardaespaldas y la abrió de golpe. «Claudia. Te necesito, oh, diosa», gritó mientras se protegía los ojos con la mano. Gritos de alarma resonaron al haber sorprendido accidentalmente a Claudia y a su esposo Klaus en la cama, desnudos. Era evidente que estaban teniendo intimidad. «Lo siento mucho», gritó la alta elfa cerrando la puerta de golpe. Sus orejas se crisparon al oír el crujido de la tela, el sonido de pasos rápidos y, entonces, a su fiel guardaespaldas salir de su dormitorio con una bata. «Celestine-sama. ¿Qué ocurre? Lamento mucho que haya tenido que vernos a mí y a Klaus, ya sabe». La Valquiria habló con un gran rubor mientras se mordía el labio. «Está bien. Debería ser yo quien se disculpara. Debería haber llamado primero. Disculpa por entrar sin más, pero esto es urgente», dijo, ganándose un asentimiento de su amiga de mayor confianza. «Siéntese, Celestine-sama. Respire hondo. Prepararé un té y podrá contarme qué le preocupa». Habló Claudia en voz baja mientras se dirigía rápidamente a la mesa, seguida por su esposo, Klaus, ya completamente vestido y jugueteando con sus gafas. «Mis más sinceras disculpas por esa desagradable exhibición, Celestine-sama. Estaba intentando, bueno, ya sabe», murmuró nervioso, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. «Está bien. Es algo perfectamente normal en un matrimonio sano. No te preocupes». Lo despidió con una sonrisa paciente. Las palabras sano y pareja hicieron suspirar con tristeza al heredero de la familia levantina mientras se encogía de hombros. «Sí. Sano. Claro», murmuró en voz baja, pero la alta elfa lo oyó de todos modos. Celestine parpadeó con aire de búho, sin entender a qué se refería. ¿Le pasaba algo? Tal vez tenía problemas para desenvolverse en la cama. Antes de que pudiera preguntarle más, oyó a Claudia carraspear, captando su atención. «Entonces, Celestine-sama, ¿qué sucede?», preguntó mientras le entregaba a la alta elfa una taza de té recién hecho. Celestine aceptó la bebida caliente con una sonrisa de agradecimiento antes de darle un sorbo. Entonces sacó el libro de contabilidad que había recibido de Radomira, el cual había guardado oculto en su capa, y se lo entregó a la pareja. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Klaus con interés mientras tomaba el libro y comenzaba a hojearlo.
Arqueó una ceja mientras pasaba un dedo por las páginas y luego preguntó, ¿qué significa esto? Aún no entiendo el significado completo. Hace poco me contactó una tiefling llamada Radomira, víctima de la trata de esclavos. Me dio este libro de contabilidad y me dijo que los niños no humanos marcados como adoptados están siendo vendidos y traficados como esclavos, declaró Celestine, con el cuerpo temblando de ira silenciosa. ¿Un tiefling? Espera. ¿Fuiste a ver a esa Radomira sola y sin protección? Preguntó Claudia sorprendida, con las cejas casi desapareciendo en la línea del cabello. Sé que era un riesgo, pero me pidió que viniera sola y me prohibió expresamente traer a nadie más, especialmente a personas afiliadas a la iglesia. Decidí aceptar y correr el riesgo, lo que parece haber valido la pena, explicó la alta elfa, ganándose un asentimiento reticente de su guardaespaldas personal. Aunque a la famosa guerrera no le gustó que Celestine corriera semejante riesgo, al menos se alegró de que hubiera valido la pena y de que su protegida hubiera salido ilesa. Durante este intercambio, el esposo de Claudia se entretuvo hojeando el libro de contabilidad. Este diario es para un importante orfanato patrocinado por la iglesia, querida diosa celestial. Esto solo puede significar que la iglesia está directamente involucrada en la esclavitud, murmuró Klaus horrorizado al comprenderlo él y su esposa. La cosa empeora. Según Radomira, los niños marcados con X rojas desaparecen misteriosamente. Los marcados con crucifijos verdes quedan bajo el cuidado de varios obispos. Hasta el momento, desconocemos por qué están separados ni qué criterios se aplican, dijo la alta elfa con gravedad, mirándolos con una mirada acerada. Claudia, necesito que reúnas a las doncellas del alba y cierres el orfanato. Todas las actividades deben cesar de inmediato y nadie puede entrar ni salir sin mi consentimiento. Debemos encontrar a estos niños y a los obispos que los cuidan. Klaus, quiero que intentes comparar este libro con los libros del orfanato. Quizás encontremos una pista y descubramos qué demonios les está pasando a esos pobres niños, ordenó Celestine, ganándose el asentimiento tanto del heredero de la familia levantina como de la valquiria invencible. Puede contar con nosotros, Celestine-sama. Dijeron los dos al unísono. Gracias. Ahora, comencemos nuestra investigación. La alta elfa habló mientras el trío salía de la habitación. Los tres estaban seguros de una sola cosa en ese preciso instante, habría un ajuste de cuentas. Mientras tanto, la tienda privada de Naruto. No lo entiendo. ¿Por qué esa idiota vuelve a desafiar a Naruto-sama? ¿No aprendió la última vez que él es mucho mejor que ella? Preguntó Luca con una leve mueca de desprecio, sabiendo perfectamente que era completamente imposible que su maestro perdiera debido a su fuerza, entrenamiento y destreza marcial. Si bien no cabía duda de que Alicia era una guerrera capaz, el maestro forjador era único en su clase. La pelinegra frunció el ceño levemente al observar a las dos rubias enfrentándose en la arena de entrenamiento. El ambiente era tenso mientras se miraban fijamente, mientras una planta rodante rodaba animadamente junto a ellas. De pie junto a la joven semielfa, Prim se aclaró la garganta y dijo, no se trata de derrotar a Naruto, ni de intentar ajustar cuentas de su duelo anterior. Creo que es la forma en que Alicia intenta comprenderlo mejor. Naruto sonrió con sorna mientras miraba a su fiel ayudante y a la pelirrosa, y respondió, es como dice Primime. Alicia desea penetrar mi corazón como un guerrero. Puede que ninguno de los dos lo sepa, pero se dice que cuando dos grandes guerreros se enfrentan, pueden leer sus pensamientos y sentimientos a través de un intercambio de golpes. Para quienes vivimos bajo la espada, es la forma más pura de expresión. Es a través de ella que desnudamos nuestros corazones y almas. Prim guardó silencio. No era una luchadora como su primo, pero comprendía que esa era su forma de entenderlo. Si bien Prim sabía en el fondo que sentía una conexión con él, Alicia, sin embargo, seguía insegura y trataba de comprenderlo a su manera. La pelirrosa sonrió, reconfortada al saber que su primo no era un caso perdido. Alicia era simplemente una doncella guerrera de corazón. Su amor por sus amigos y familia, y su pasión por la espada, eran la fuerza que impulsaba su vida. A su manera, Alicia intentaba comprenderlo para conectar con la persona a la que llamaba su corazón.
Prim ya había aceptado su corazón y se había permitido enamorarse. Su prima lo haría a su debido tiempo, a su manera. Luca, por su parte, aunque entrenada en el combate, aún no había experimentado la verdadera batalla ni el derramamiento de sangre. Aún así, en las numerosas ocasiones en que entrenó con su amado maestro, siempre sintió un escalofrío en el corazón al cruzar espadas con él. Su pecho se reconfortaba cada vez que entrenaban y entrenaban. Nunca se sentía más viva que cuando estaba a su lado, su fiel espada. Fue en esos momentos que Luca comprendió que ella no era solo una sirvienta. Era su arma, su compañera y su confidente. Para él, no era solo una sirvienta, sino alguien en quien realmente podía confiar, depender y apreciar. La semielfa también era una persona con la que podía compartir su dolor, pena y pena de muchas maneras que la mayoría de la gente jamás podría, y viceversa. Quizás por eso su vínculo con él era tan fuerte. Alicia desenvainó su espada y adoptó una postura de combate. Naruto, por su parte, emitió un agudo silbido al extender la mano expectante, lo que provocó que su katana se desenvainara y cayera en su mano expectante, adoptando su propia postura. Alicia se tensó mientras miraba fijamente a su compañero rubio, consciente de que la última vez que pelearon desconocía su fuerza. Además, había cometido el error de agotar su resistencia demasiado rápido en su afán por terminar su duelo. Estaba decidida a no repetir el mismo error esta vez. Su cuerpo se tensó mientras se preparaba, apretando con más fuerza la empuñadura de su espada. Recuerda, mantén la calma, conserva tu energía. Esta no es una batalla por la victoria, es una batalla para ver dentro de su corazón. Me pregunto, ¿será él el indicado? ¿Es el hombre que mi corazón llama? Pensó la princesa guerrera rubia. También agradecía que él hubiera anulado temporalmente su sello de gravedad antes de este combate, permitiéndole luchar con toda su fuerza y velocidad. En lo más profundo de su corazón, sabía que Naruto Uzumaki Discordia solo podía ser descrito como un hombre justo, fuerte e inquebrantable, pero también bondadoso, compasivo y empático. Era un hombre que defendía a quienes eran demasiado débiles para defenderse y castigaba a los malvados con rapidez y decisión. Incluso antes de conocerse, había rechazado la oferta de Verdisley de venderla, ahora afortunadamente fallecida. Cuando Prim intentó batirse en duelo con él usando el té envenenado, se apoderó de la taza contaminada para protegerla del peligro. No las había usado como trofeos, ni las había esclavizado, ni las había obligado a casarse con él, ni había usado sus cuerpos para su placer. Incluso los elfos oscuros, que odiaban a la humanidad con pasión, lo adoraban. Caramba. Incluso había sido adoptado por la mismísima Reina Oscura. Durante mucho tiempo, Alicia dedicó su vida al arte de la espada, fortaleciéndose y perfeccionando sus técnicas para proteger a sus seres queridos y su patria de la Legión. No tenía tiempo para el romance, ni encontraba ninguno que la conmoviera, así que lo dejó de lado para proteger a su prima. Sin embargo, ver cómo se comportaba Prim con él y cómo afectaba a la propia caballero rubia la hizo reevaluar su vida y el camino que estaba tomando de maneras que jamás hubiera creído posibles. Su nueva alianza con la Legión era prueba de ello. Su corazón se agitaba cada vez que estaba cerca del maestro forjador, y aunque su mente no lo había aceptado del todo, su corazón tomaba lentamente una decisión. En cierto sentido, era casi como si su corazón intentara decirle que la respuesta estaba justo delante de ella, y que solo había una manera de confirmarlo, con un choque de espadas. Si de verdad puedo comprenderlo, si de verdad puede revelarme su corazón y alma, entonces, podré permitirme amar. Pensó mientras se forjaba una determinación indescriptible en su rostro. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Sus guantes chirriaron por la presión. Dio unos pasos hacia adelante con cuidado y asestó un rápido golpe. Naruto bloqueó el golpe con su propia espada y ambos chocaron, saltando chispas por el impacto. Naruto intentó darle un cabezazo a la caballero rubia, pero ella retrocedió rápidamente al recordar que había usado esa técnica en su anterior enfrentamiento. Sería una tontería olvidar que su espada no era su única arma. Demonios, sería más preciso decir que todo su cuerpo era una especie de arma. No está mal. Está recordando sus errores y no los repite. Bien. Eso significa que está aprendiendo.
pensó mientras sonreía para sí mismo, con los ojos entrecerrados por la concentración. Alicia blandió su espada hacia su hombro, pero el rubio maestro forjador se agachó rápidamente y le propinó una patada en el abdomen. Ella apenas logró esquivar el golpe, lo que hizo que su pierna fallara. El caballero rubio giró rápidamente y asestó un tajo veloz, que Naruto desvió fácilmente con su katana, provocando chispas. Los dos se ensarzaron en una danza mortal, con espadas volando y chocando, y el sonido del metal resonando en la arena de entrenamiento. Sus armas eran solo una imagen borrosa para los espectadores, mientras los dos guerreros danzaban por la arena. Las espadas cortaban, machetaban y machetaban. Se movían con rapidez y fluidez, como el agua. Los dos guerreros se enfrentaron en una ráfaga de ataques y contraataques. Saltaban chispas al chocar el metal. Naruto era un torbellino de habilidad y poder al desatar una serie de golpes devastadores. Alicia apretó los dientes mientras intentaba una y otra vez encontrar una brecha en sus defensas, pero su guardia parecía prácticamente invulnerable. ¿Cómo demonios es capaz de contrarrestar todos mis golpes?, pensó Alicia mientras luchaba por encontrar una abertura. Era una espadachín experta y había sido entrenada por los mejores, pero no parecía obtener ninguna ventaja sobre él ni encontrar ninguna brecha en su defensa. Aún así, cada vez que sus espadas se encontraban, vislumbraba brevemente su corazón y su mente. Él es verdaderamente un hombre justo, un guerrero sin igual, un verdadero protector y guardián. Puedo sentir su fuerza y su determinación. Su corazón es puro, aunque ha experimentado tanto dolor, soledad, tristeza y crueldad, pero también hay amor, pensó Alicia mientras desviaba un golpe. Apretó los dientes y presionó su espada contra la de él, intentando recuperar el aliento. Cada golpe que desviaba del Uzumaki no solo reflejaba su impresionante fuerza física, sino también las poderosas emociones que albergaba en su interior. Ira, rabia, tristeza, felicidad, esperanza, alegría, dolor, sufrimiento, miedo, coraje, determinación y, sobre todo, amor. Le ardían los brazos, se le entumecían las manos, pero su determinación no flaqueó, ni su concentración. Cada golpe que chocaba con su espada le decía mucho más sobre él. Era un hombre que defendía lo correcto, que creía en la justicia y que protegería a los inocentes. Era un hombre que jamás traicionaría a quienes lo seguían, ni les daría la espalda a quienes necesitaban su protección. Su corazón dio un vuelco. Él es realmente el indicado, lo sé. Le gritó su mente, y en ese preciso instante, abrió los ojos de par en par al ser rápidamente desarmada por su compañera rubia, con su espada volando por los aires. Solo pudo observar conmocionada cómo su espada volaba y aterrizaba lejos de su alcance. Sintió la punta de su katana presionando suavemente su garganta, sin la fuerza suficiente para hacerle sangrar, pero sí la suficiente para saber que la había vencido. Naruto le sonrió cálidamente y le preguntó: ¿aprendiste lo que necesitabas? Alicia lo miró con los ojos abiertos, al sentir un calor repentino que le inundó el pecho, un suave cosquilleo que le hizo latir el corazón de golpe. Había visto la verdad en él, la sentía con cada golpe. Solo pudo asentir y sonreír, invadida por una sensación de satisfacción al saber que había visto su corazón en su forma más pura. Sí, lo hice, respondió con voz suave. Naruto asintió y apartó su espada. Al hacerlo, ella sintió que algo se cerraba en su lugar, como si una cadena se hubiera soltado de su corazón. Alicia ahora estaba segura de lo que sentía por él. Su corazón finalmente había tomado una decisión y lo había elegido. Lentamente se arrodilló y se llevó una mano temblorosa al corazón mientras le decía: Naruto Uzumaki Discordia. He sido desagradecida contigo, pues nunca te he agradecido debidamente la bondad que me has mostrado. Podrías haberme dado por muerta, haberme esclavizado o habernos hecho sufrir a mí, a mi gente y a mi primo. Sin embargo, no hiciste nada de eso. En cambio, me salvaste la vida, cumpliste tu palabra y nos trataste a mí y a mi primo con el máximo respeto. Alicia cerró los ojos y respiró hondo antes de abrirlos de nuevo mientras continuaba. No hay nada que pueda darte que realmente compense tu bondad. Si es tu deseo, con gusto te ofreceré mi mano en matrimonio. Ante esto, tanto Prim como Lucas se quedaron boquiabiertos.
La primera se sonrojó, pues también había mencionado la posibilidad del matrimonio, mientras que el segundo apretaba los dientes y gritaba mentalmente que debía ser ella quien se casara con su amo. No, 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 no. No va a pasar. Para nada. Exclamó la joven semielfa, dando patadas en el suelo como una niña en un berrinche. El repentino arrebato de Luca sacó a Alicia de su confesión, fulminando con la mirada a la chica de piel oscura. ¿Te importa? Intento hacer una confesión sincera. Le espetó a la joven, provocando que la pelirroja se erizara un poco, como si lo fuera. Soy la ayudante y sirvienta personal de Naruto-sama. Él mismo me rescató de la trata de esclavos. Le he servido lealmente desde entonces y siempre he estado a su lado, así que de ninguna manera voy a dejar que entres y me arrebates a mi amo. Protestó Luca con vehemencia, con sus ojos color ámbar encendidos. También he mencionado la posibilidad de casarme con Naruto Dono, anunció Prim, ya que había hablado de ello con el Uzumaki mientras se bañaba, con un ligero rubor en sus mejillas. Alicia arqueó una ceja al oír eso. Desde el baile de máscaras, su prima se había enamorado perdidamente de la Anya, lo cual no le sorprendió. Al fin y al cabo, ahora ella también entendía que el Uzumaki tenía una forma de meterse bajo la piel de cualquiera, sin importar si lo hacía intencionalmente o no. Luca. No discutamos por esto. Podemos hablarlo más tarde, preferiblemente cuando se hayan calmado los ánimos. Naruto habló con calma para evitar que la situación se intensificara. Sabía que tendría que sentarse a hablar con ellos largo y tendido sobre esto e intentar resolverlo pacíficamente. No quería que esto terminara en una discusión ni que alguien saliera herido, ya fuera emocional o físicamente. Siempre supo que el matrimonio sería una posibilidad, mejor dicho, prácticamente una garantía en su futuro. Sin embargo, no estaba preparado para que sus posibles novias se pelearan entre sí. De él dependía mantener la paz. Los guantes de cuero de Alicia chirriaron al apretar los puños antes de relajarse y suspirar para sí misma, dándose cuenta de que el maestro forjador tenía razón. En todo caso, no les serviría de nada discutir sobre esto, y no quería causarle problemas. Dicho esto, supuso que no debería sorprenderle que Luca deseara estar con su amo y casarse oficialmente con él. Muy bien. Mis disculpas. Supongo que me dejé llevar por las emociones en un momento de pasión. No debería haber hablado con tanta descaro. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que un posible matrimonio y un drama personal, dijo Alicia mientras exhalaba profundamente y lanzaba una rápida mirada de disculpa al joven semielfo, sintiéndose un poco culpable, pues solo podía suponer que Luca debía de sentir que su relación con su amo estaba potencialmente amenazada. No era de extrañar, dada su profunda y evidente lealtad y apego hacia él. La propia Luca frunció los labios y respondió: no. Debería disculparme. Perdón por haberme enojado. Supongo que solo estoy un poco celosa. Admitió mientras se aferraba el brazo, mirando a las dos princesas. Ambas eran tan hermosas, incluso para los estándares humanos. Tenían tierras, riquezas, títulos y otras cosas que uno esperaría de personas de su posición. ¿Qué tenía ella? Era solo una pieza de colección de un mercado de esclavos que tuvo la fortuna de ser rescatada por su amado amo. No tenía mucho que ofrecerle, salvo su lealtad eterna y su corazón. La caballero rubia se aclaró la garganta y habló para cambiar de tema. Naruto, disculpa la pregunta, pero necesito saber. Si las negociaciones fracasan en Ur, ¿tienes algún plan para tomar la fortaleza? Probablemente no necesite recordártelo, pero déjame declarar oficialmente que Ur es quizás una de las fortalezas más defendibles de la Alianza, si no la más. Las murallas, altas, gruesas y fuertes. La puerta, sólida, de roble y hierro reforzados, y protegida por un puente levadizo y un rastrillo, todo reforzado con magia tejida personalmente por la propia Celestine. Incluso si la fortaleza está ocupada por un equipo reducido, no será fácil de tomar. Además, si tardamos demasiado en un asedio, corremos el riesgo de ser flanqueados por los otros ejércitos de la Alianza. Antes de responder a eso y para mayor claridad, ¿qué te hace pensar que dichas negociaciones fracasarán? Preguntó, mientras le hacía un gesto a su ayudante para que sirviera vino a todos.
Luca hizo una reverencia, se acercó a la mesa cercana y sirvió vino en unos cálices, que las princesas y su amo aceptaron, antes de que la joven semielfa se sirviera vino. Aunque mi prima Prim es la princesa oficialmente elegida de la segunda fortaleza, su padre, Lord Fiorire, está a cargo de los asuntos cotidianos. Desde que perdió a su esposa, la madre de Prim, por una enfermedad hace algunos años, ha sido sobreprotector con ella. Mi principal preocupación es que pueda mencionar la posibilidad de que nos laves el cerebro o nos corrompas, posiblemente con magia. En ese caso, podríamos ser incapaces de tomar pacíficamente. Por eso debo preguntar, ¿tienen algún plan para capturarla si fuera necesario? Aclaró Alicia antes de explicar sus preocupaciones y formular su pregunta. Naruto asintió comprendiendo mientras les hacía un gesto a las chicas para que lo siguieran a una mesa cercana que estaba llena de varios mapas y documentos. No se preocupen, siempre tengo un plan en mente. Creo que es hora de que les presente con cuánta anticipación había planeado mis conquistas, habló con una gran sonrisa mientras señalaba dos mapas en particular, uno parecía ser del propio continente de Eos y el otro parecía estar dibujado a mano. Alicia y Prim se inclinaron hacia adelante. Los ojos azules de la princesa rubia se abrieron de par en par, sorprendidos por la magnitud y complejidad de los mapas. Había marcas, flechas y anotaciones dibujadas por todas partes. Esto es lo que creo que es, murmuró Alicia, boquiabierta, ante lo cual la Anya esbozó una sonrisa pícara y maliciosa. A la mañana siguiente. La segunda fortaleza, Diosa, ¿qué esperan? Llevan ahí parados toda la noche, murmuró un soldado al azar, agarrando con fuerza su ballesta y recorriendo con la mirada la vasta horda de monstruos y demonios. No era de extrañar que los llamaran la Legión. Un ejército de 10.000 hombres, y simplemente estaban allí parados, esperando. No se habían movido en absoluto, ni una sola vez. No habían intentado acercarse a las murallas de la ciudad, ni parecían intentar asediarlas. Los monstruos se quedaron allí, observando y esperando, con la mirada fija en las puertas de la ciudad. Al fondo, Leona observaba, supervisando las murallas y las defensas con los labios apretados. Entre sus mercenarios, los soldados locales y los voluntarios que logró reunir, solo contaba con unos 1000 soldados. No eran suficientes para contener a un ejército tan grande durante tanto tiempo, y mucho menos sin ayuda. Ahora quedaban dos preguntas. ¿Llegaban refuerzos y serían suficientes para derrotar a este ejército? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no atacan? Murmuró otro soldado con ansiedad, con el cuerpo temblando violentamente, lo que hacía que su armadura resonara. La mujer bestia suspiró profundamente mientras acariciaba la empuñadura de su espada ancha, atada a la espalda. Sabía que era una táctica para asustarlos. El líder enemigo quería intimidarlos mostrando su vasto ejército. Quería que estuvieran asustados y nerviosos. Entonces, en el horizonte, vio acercarse otro ejército, pero no eran los refuerzos que necesitaban con desesperación. Era otro ejército de la Legión, de aproximadamente 5.000 hombres, que sumaban unos 15.000. Leona sintió que se le encogía el corazón. Esto era terrible. No podrían contener a un ejército tan grande, a menos que consiguieran ayuda y refuerzos. El segundo ejército formó con el primero, mientras una sección de las tropas demoníacas parecía apartarse, la líder mercenaria entrecerró los ojos y vio a un grupo de 4 jinetes acercándose a la fortaleza, uno de ellos con una bandera blanca. Leona, ¿estás segura de que no podemos disparar unas cuantas ráfagas contra sus filas? Eso reducirá un poco su número y quizá nos dé algo de tiempo. Preguntó uno de sus hombres mientras la miraba a través de su visor, lo que la hizo negar con la cabeza. No. Si atacamos, nos acosarán. Necesitamos ganar tiempo. Voy a ver cuáles son sus condiciones. Estén atentos a cualquier señal de un ataque inminente. Respondió, con una voz que no dejaba lugar a réplicas, antes de dirigirse hacia la sección de las murallas que daba a las puertas de la fortaleza. Observó a los jinetes acercarse, notando que 2 de ellos eran las princesas perdidas Alicia y Prim, el tercero era un hombre con una máscara de Anya, y el último era una joven elfa oscura que portaba la bandera blanca. ¿Qué haces ahora? ¿Presumiendo de tus trofeos?
susurró la mujer bestia de cabello plateado. Apretó el parapeto de piedra con más fuerza, sus uñas arañando la piedra. Le hervía la sangre, pero mantenía la calma exterior. Su rostro era una máscara perfecta. Solo podía observar y esperar mientras los 4 jinetes se acercaban. Leona y sus hombres no eran los únicos que observaban a los 4 jinetes, mientras los soldados reunidos y los civiles restantes empezaban a murmurar entre sí, preguntándose si las princesas estarían prisioneras. Sin embargo, por lo que la mujer bestia podía ver, o mejor dicho, no podía ver, las princesas no parecían estar encadenadas. No estaban atadas ni amordazadas, y no parecían estar bajo coacción. Los 4 jinetes se detuvieron justo antes de las puertas, y Anya fue el primero en hablar. Soy Naruto Uzumaki Discordia, general y maestro forjador de mi madre, la reina Olga Discordia, del reino de Garan y del futuro imperio. Mi nueva embajadora, la princesa Prim, negociará en mi nombre los términos de la rendición. Ante esto, varios, tanto soldados como civiles, quedaron atónitos ante la noticia. La valiente y caballerosa Alicia y la dulce y bondadosa Prim eran ahora miembros de la legión. ¿Era siquiera posible? Tenía que ser un truco. O una mentira. Algún tipo de artimaña. No podía ser verdad. Y sin embargo allí estaban, en carne y hueso, cabalgando junto al general de la Reina Oscura. No parecía real. Prim se aclaró la garganta y habló en voz alta, con voz clara y autoritaria, un tono inusual en la dulce e inocente princesa. Leona-san. Deseo que te retires y abras las puertas para que podamos hablar de forma más civilizada. Sé que te contraté para defender Ur, pero las circunstancias han cambiado. Por favor, retírate. Gritó la pelirrosa, y su voz resonó por las murallas. Los soldados reunidos solo podían mirarse entre sí, muchos inseguros de cómo proceder. Incluso la propia Leona se sentía indecisa al respecto. La princesa le había encomendado la tarea de defender Ur antes de que ésta partiera a comprar la libertad de su prima, y ahora allí estaba, pidiéndoles que se rindieran. Por favor. Se lo suplico. No fuercen esta lucha. Hay mucho más en juego de lo que creíamos. Suplicó Prim con vehemencia, pero antes de que pudiera dar más detalles, la interrumpieron los gritos de un hombre, una voz que ella y su prima reconocieron de inmediato. El mismísimo Lord Fiorire. Su padre apareció tambaleándose, con el rostro rojo como la sangre, sable en mano, mirando fijamente a la Anya y gritando. Tú. Lo vi. Lo vi todo. Te has impuesto a mi amada hija. Exijo una recompensa. Te reto a un duelo. Gritó el hombre de cabello rosa con voz entrecortada mientras blandía la espada con furia. Desde su caballo, Lucas se inclinó hacia su amo y susurró. Parece que últimamente te estás batiendo en muchos duelos. Su tono era una mezcla de fastidio y diversión. A lo que el rubio maestro forjador se encogió de hombros y respondió con la misma suavidad. ¿Qué puedo decir? Soy popular. El Uzumaki le respondió a Lord Fiorire. Si bien no soy el tipo de persona que rechaza un desafío o un duelo de honor, me temo que debo declinar dado que ambos están obviamente ebrios y el honor y la pureza de su hija permanecen intactos. Honestamente, no estoy seguro de dónde sacó la idea de que la violé. No me mientas. Sé que lo hiciste en el baile de máscaras después de tomar la primera fortaleza. Si tuvieras algo de honor, aceptarías mi desafío, miserable bastardo. Gruñó Lord Fiorire. El hombre estaba furioso, con la cara roja, los ojos inyectados en sangre y blandía el sable como un loco. Ante eso, Naruto y su séquito femenino intercambiaron miradas. Eso no tiene sentido. Naruto-sama solo la besó para asustar a esos tipos que babeaban por ella. ¿Cómo iba a saberlo? Preguntó Luca con una ceja levantada. Mi familia tiene una vasta colección de artefactos mágicos, uno de ellos es una bola de cristal, un dispositivo que nos permite observar cualquier cosa que elijamos, respondió Prim en voz baja, comprendiendo ahora por qué su padre estaba tan furioso. ¿Estaba usando la pelota para espiarte a ti o a mí? Preguntó Naruto, ya que, dependiendo de la respuesta, podría tener ciertas implicaciones. La princesa de cabello rosa se encogió de hombros con torpeza y respondió. No estoy segura. Quizás intentaba ver cómo estaba, o quizás te vigilaba a ti. Es muy paranoico, sobre todo cuando se trata de mi seguridad.
Alicia se aclaró la garganta y habló. Señor Fiorire, puedo asegurarle personalmente que Naruto Dono es un hombre de honor e integridad y no ha profanado a Prim. Por favor, cálmese para que podamos hablar. La caballero rubia intentó explicar, pero fue interrumpida cuando vio al padre de Prim arrebatarle una ballesta a otro soldado y disparar un virote directamente al Uzumaki. Antes de que las chicas pudieran reaccionar, y para su asombro, Naruto atrapó la flecha con suavidad. Toda la muralla quedó en silencio ante la hazaña. El rubio maestro forjador solo pudo suspirar profundamente y negar con la cabeza. Ahora, ¿era eso realmente necesario? Lo atribuiré a un desliz debido a tu intoxicación, pero si lo intentas de nuevo, me veré obligado a hacerlo, declaró con una actitud sorprendentemente relajada mientras dejaba caer la flecha al suelo. Eso es imposible. ¿Qué diablos es ese tipo? Es un monstruo. Estas fueron algunas de las variadas reacciones de los espectadores que presenciaron esta escena. Muchos soldados y los pocos civiles presentes no podían creer lo que veían. ¿Qué tan rápidos eran los reflejos de este hombre? Reaccionó al disparo de un rayo y lo atrapó al instante. Era increíble. Ninguna persona común podría realizar semejante hazaña. Lord Fiorire salió de su estupor y gritó al grupo. Ya veo cuál es su juego. Han usado magia vil para hechizar a las mentes de las princesas. Esto no es más que una estratagema para convencernos de que nos rindamos. Ante sus palabras, muchos soldados y civiles se unieron a las suyas y gritaron su conformidad. Naruto, por su parte, ni siquiera tuvo que mirar a las dos princesas para saber que estaban desconsoladas. Parecía que la violencia sería inevitable ahora que el padre de Prim había planteado la posibilidad de que estuvieran siendo manipulados, probablemente no podían hacer ni decir nada para convencerlo a él y a nadie de lo contrario. Así que la única opción era usar la fuerza. Naruto suspiró profundamente al ver esto mientras miraba al cielo, observando la altura del sol para calcular el tiempo. Luego habló con calma. Parece que no habrá rendición ni negociaciones. Sin embargo, no soy un monstruo. Tienen hasta el amanecer de mañana para evacuar a sus civiles y no combatientes de Ur. Ante esto, Lord Fiorire se burló y respondió. ¿Esperas que dejemos salir a la gente para que puedas masacrarlos y convertirlos en más soldados demoníacos para que los comandes? Sus palabras hicieron que muchos miraran al rubio forjador con sospecha, dudando de sus intenciones. Naruto suspiró y negó con la cabeza antes de responder. Tienes mi palabra, nadie que se vaya sufrirá daño alguno. Aunque dudo que pueda decir o hacer algo para que me creas, sé que al menos puedes creer esto. A quienes decidan quedarse, no les garantizo su seguridad. Dicho esto, los 4 jinetes dieron media vuelta y regresaron al campamento. Mientras se alejaban trotando, el Uzumaki se inclinó hacia Prim y le dijo. Lo intentaremos de nuevo mañana antes de ordenar un asalto. Ojalá tu padre esté más sobrio y razonable para entonces. En respuesta, ella asintió, deseando y rezando porque se pudiera evitar la violencia, aunque, siendo honesta, esa posibilidad parecía desvanecerse rápidamente. Una vez que los jinetes se alejaron a una distancia considerable, Leona finalmente habló con voz suave pero autoritaria. Tendremos que confiar en él, aunque no me gusta, no nos ha dado ninguna razón para no hacerlo. Así que, si vamos a evacuar, tendremos que actuar con rapidez. Digan a todos. Quienes deseen irse, empaquen solo lo esencial y no se carguen con tesoros. Díganles a todos que vayan a la Ciudadela Blanca, allí estarán a salvo. Les explicó a sus hombres. Todos asintieron y se dispusieron a seguir sus instrucciones. Miró a Lord Fiorire, quien observaba con odio la figura de Anya en retirada. Parecía que la decisión de luchar ya estaba tomada por ella, lo que hizo suspirar a la mercenaria, consciente de que sin los refuerzos que tanto necesitaba, mañana podría ser el último día que ella y sus hombres verían. Mientras tanto, Geofu, la Ciudadela Blanca. En un orfanato, la obispa Eleonora se encontraba frente a un grupo de niños pequeños, sonriéndoles con dulzura mientras les leía un libro sagrado para enseñarles las doctrinas de la iglesia. La diosa Larentia nos enseña que debemos ser amables y respetuosos unos con otros y compartir nuestra generosidad con quienes son menos afortunados que nosotros, sin importar si son humanos o no. Ahora, ¿alguien puede decirme qué más nos enseñó la diosa?
Preguntó con amabilidad, esperando las posibles respuestas de los niños. Antes de que nadie pudiera responder, una nueva voz interrumpió. Y la diosa también dijo: cuídense de los lobos que visten el manto de la justicia. Porque sus pecados y maldades no conocen límites. Y su sed de sangre y sufrimiento no conocerá límites. El obispo y los niños se giraron hacia la puerta para ver la figura de Celestine junto a su guardaespaldas Claudia, de pie en el umbral, ambas sonriendo amablemente a los niños. Celestine-sama. Es un honor. Nos alegra mucho su visita. El obispo habló con alegría mientras los niños rodeaban a la alta elfa, cada uno reclamando su atención. Niños, por favor, denle a Celestine-sama un respiro, regañó Claudia suavemente mientras los niños retrocedían, dándole a Celestine el espacio que necesitaba mientras se acercaba al obispo. Disculpen la intrusión. He venido a ver cómo va el orfanato. ¿Va todo bien?, preguntó Celestine, recorriendo la habitación con la mirada y observando atentamente a los niños. El obispo asintió en respuesta mientras sonreía cálidamente. Todo es maravilloso, y los niños están muy bien. Están ansiosos por aprender los caminos de la diosa. Creo que crecerán y se convertirán en jóvenes maravillosos y piadosos. Ya veo. Permítanme entonces enseñarles personalmente sobre la diosa. Celestine ofreció, sentándose en posición de loto y sentando a uno de los niños más pequeños en su regazo, mientras el obispo permanecía a un lado con el guardaespaldas personal de la alta elfa. En todo momento, Eleonora mantuvo una expresión serena, observando en silencio la amabilidad y gentileza de Celestine. Por otra parte, no debería sorprenderles, ya que la divina elfa enviaba personalmente donaciones al orfanato y los visitaba con frecuencia para llevarles provisiones y golosinas. Ayudaste a Celestine cuando la envenenaron, comentó Claudia sin rodeos, lo que hizo que la obispa mirara a la valquiria con cierta confusión antes de asentir. Sí. Soy la obispa Eleonora Vern. A muchos les gusta llamarme obispa el para abreviar. Respondió por si la guerrera casada había olvidado su nombre. Aún así, le pareció extraño mencionarlo. Entonces notó lo que parecían pasos de armadura y vio que soldados armados marchaban por los pasillos del orfanato, entrando en las habitaciones y mirando a su alrededor. No eran soldados cualquiera, sino miembros de las doncellas del amanecer, la guardia privada de Celestine. Claudia-san, ¿qué significa esto? ¿Por qué están aquí las doncellas del alba?, preguntó la obispa con un tono de incertidumbre mientras la valquiria la miraba con expresión fría. Por ahora, solo necesitas saber que necesitamos su cooperación, respondió Claudia mientras uno de los soldados se acercaba y le susurraba algo al oído, lo que provocó que la valquiria asintiera lentamente con gravedad. El obispo sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Había una emergencia? ¿Pasó algo? Venga por aquí, obispo, dijo Claudia, señalando el pasillo cercano. Por su tono, parecía que negarse no era una opción. Así que la obispa siguió a la valquiria con expresión preocupada. Salieron de la habitación, dejando a Celestine sola con los niños, mientras la valquiria cerraba la puerta tras ellas. Claudia-san, ¿podrías explicarme qué está pasando?, preguntó Eleonora con voz suave pero severa. Su expresión reflejaba preocupación. Su mente ya estaba llena de mil posibilidades sobre por qué soldados armados estaban registrando el orfanato y qué podría haber sucedido para justificar tal cosa. La morena miró fijamente a la obispa y respondió: creo que ya sabe lo que ocurre. Obispa Eleonora Vern está detenida, bajo sospecha de tráfico de niños para la trata de esclavos. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Traficar con niños? ¿En base a qué?, preguntó la obispa mientras una doncella del alba la sujetaba, y Claudia la silenció cuando le tapó la boca con la mano. Silencio. No queremos molestar a los niños, ¿verdad? Mientras hablamos, mi esposo revisa los libros del orfanato y ya encuentra ciertas discrepancias. Ahora, los llevaremos a un lugar seguro para interrogarlos, explicó Claudia mientras el obispo abría los ojos de par en par, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Negó con la cabeza furiosamente, intentando negar lo que estaba sucediendo. No. Esto no puede ser. No puedes hacer esto. Es un error. Un malentendido. Y jamás le haría daño a ninguno de estos niños.
gritó mientras la valquiria la miraba con frialdad y respondía: ya veremos. Fue todo lo que dijo la valquiria en tono neutral, pues pronto se descubriría la culpabilidad o inocencia de Eleonora. O era cómplice de la trata de esclavos, o era una cómplice inconsciente. Pero si lo primero era cierto, lo pagaría caro. El obispo fue escoltado hasta una celda para interrogarlo. Era solo el primero de varios arrestos. Suspiró y estaba a punto de volver al lado de Celestine cuando oyó una voz familiar. «Oye, Claudia-chan. Ryu-sama ha vuelto». La valquiria morena se giró y vio la figura del guerrero mediano Ryu acercándose con una mujer de piel oscura a cuestas que parecía aferrarse a su chal con fuerza mientras se acercaban. «Ryu, ¿creía que habías huido a la segunda fortaleza para ayudar a Leona?», preguntó Claudia con una ceja levantada. Claro que, la loli perrita era una criatura muy voluble que a menudo se marchaba sin pensarlo dos veces. «¿Ah, sí?». Entonces Leona-san le pidió a Ryu que trajera a Grace-san para entregarle una carta importante directamente a Celes-sama. «Necesitamos más tropas para combatir a los malos», respondió la pequeña, resumiendo brevemente la situación. «Sí. Me llamo Grace Campbell, asistente de Leona-san. Por favor. Es imperativo que Celestine-sama reciba esto. Necesitamos más soldados de inmediato. La legión podría estar ya en camino si no ha llegado ya». La elfa oscura disfrazada habló mientras entregaba rápidamente la carta de Leona a la valquiria, sabiendo que podía confiar en ella para entregársela a la divina alta elfa. «Espera, ¿quieres decir que aún no han llegado más tropas? Se suponía que mi suegro había enviado 1000 tropas extra para ayudar a fortificar Ur». Claudia respondió con expresión confusa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no habían llegado más refuerzos? La valquiria morena frunció el ceño y luego dijo: «Te lo prometo, Grace-san. Llegaré al fondo de esto y me aseguraré de que las tropas necesarias lleguen a Ur, aunque tenga que coordinar personalmente una marcha forzada». Grace sintió alivio ante las palabras de la valquiria, al igual que Ryu. Esta última miró a su alrededor y olfateó el aire mientras decía: «Dime, ¿qué pasa, Claudia-chan? Hueles a enfado y angustia. También hay muchas doncellas del alba por aquí». Claudia miró por encima del hombro hacia la puerta donde estaban los niños, luego volvió a mirar a Ryu y respondió: «Acabamos de arrestar a un obispo bajo sospecha de ser cómplice de una red de tráfico de menores. Pero no sabremos el alcance real de la situación hasta que la interroguemos». La alfling jadeó y Grace se llevó las manos al pecho, con el corazón roto al pensar en niños arrebatados y vendidos como ganado. «No puedo creerlo. ¿De verdad alguien haría eso? ¿Vender niños como esclavos?», exclamó Grace. El horror que sentía se reflejaba claramente en su rostro, mientras que Ryu parecía igual de furiosa y asqueada. «Graang. ¿Quién está detrás de esto? Ryu los morderá. Los pateará. Los descuartizará. Ryu les hará cosas terribles e inhumanas». «¿Sí? Ryu lo hará por la justicia», declaró la loli perra enojada. «Aunque lo aprecio, nuestra investigación aún está en las etapas preliminares y estamos recabando pruebas. Ojalá podamos obtener algún testimonio que nos ayude a orientarnos. Hasta entonces, debo pedirle discreción». «Bien, Grace-san, ¿tiene alojamiento? ¿Debe estar cansada después de venir desde Ur?», preguntó Claudia mientras Grace negaba rápidamente con la cabeza. «No. Gracias. Debo regresar a Ur rápidamente, Leona-san podría necesitarme», explicó Grace apresuradamente. Ya llevaba fuera más tiempo del que le habría gustado y quería regresar cuanto antes, así que se marchó rápidamente. «Oye, esperen a Ryu-sama. Ryu también quiere luchar contra la legión», declaró la loli perra antes de salir corriendo para alcanzar al elfo oscuro disfrazado, dejando atrás a Claudia negando con la cabeza. No pudo evitar encontrar sus acciones algo divertidas, pero estaba más que agradecida por su ayuda. Aún así, el hecho de que hubieran venido a pedir refuerzos no era un buen augurio. Tendría que hablar de esto con Celestine de inmediato. Con suerte, Ur podría resistir lo suficiente hasta que llegara la ayuda. No tuvo que esperar mucho para que la alta elfa emergiera, despidiéndose de los niños con la mano y hablándoles amablemente. «Volveré enseguida. Niños, discúlpenme un momento.
La elfa rubia cerró la puerta tras ella y le dirigió a su guardaespaldas una mirada que decía: cuéntamelo todo. La obispa Eleonora ha sido detenida. Rezo por su bien para que no participe voluntariamente en este asunto. Si ella o sus colegas se muestran reacios a cooperar, estoy dispuesta a tomarme ciertas libertades para asegurar que el asunto se resuelva. Claudia habló con calma mientras la alta elfa la miraba con una expresión ligeramente entristecida, sabiendo que libertades en realidad significaba tortura. Celestine odiaba la violencia. La sola idea de torturar a otro ser vivo la repugnaba, pero por el bien de los niños haría una excepción. Si alguien lastimaba a estos niños inocentes, se aseguraría de que recibieran el castigo correspondiente. Suspiró y luego dijo: hagan lo que deban, pero dejemos la tortura como último recurso. Quiero guardias en cada puerta y ventanas cerradas con llave. Nadie se acerque a los niños sin mi permiso hasta que sepamos a quién podemos confiarlos. Claudia asintió obedientemente e hizo una reverencia respetuosa antes de decir: me encargaré de ello. Desafortunadamente, me temo que tenemos otro problema. Ruru y una mujer llamada Grace llegaron hace apenas unos momentos antes de volver corriendo a Ur. Vinieron a entregar esto. Luego le entregó la carta a la alta elfa, quien la aceptó y leyó rápidamente la desesperada súplica de ayuda. Sus ojos se abrieron de par en par y frunció el ceño profundamente, apretando el papel con las manos, haciéndolo arrugar. ¿Qué significa esto? Creía que tu suegro estaba enviando tropas a Ur, exclamó Celestine con furia. Leona y los demás valientes que defendían Ur contaban con su ayuda, pero aún no había llegado, como indicaba esta carta. Muchas vidas pendían de un hilo, y Grave se resistía. Créeme, estoy tan molesta como tú. Voy a confrontarlo por este asunto, murmuró la valquiria mientras apretaba el puño con el ceño fruncido. Era una situación desagradable tras otra, y sus problemas no parecían tener fin. Ve. Encárgate de Graves y hazlo rápido. Hablaré con la obispa. Quizás ella pueda darte alguna pista, instruyó Celestine mientras le devolvía la carta a su fiel sirviente, quien asintió con gravedad y partió rápidamente para atender a su suegro. Preparándose, asintió con la cabeza hacia un par de doncellas del alba que montaban guardia cerca de la cámara donde los niños estaban resguardados y a salvo antes de partir a interrogar a Eleonora, mientras su corazón rebosaba de miedo y preocupación. Cuán profundamente había infestado esta podredumbre la iglesia. En otro lugar. La primera fortaleza, Feo. Olga suspiró sentada en su trono, con una expresión claramente molesta mientras hojeaba unos documentos. Había estado intentando encontrar un administrador digno para supervisar la primera fortaleza, pero hasta el momento no había encontrado ningún candidato digno. Humanos inútiles. Son incompetentes o egoístas. Inútiles. Gruñó, moviendo las orejas con irritación. Al fondo, Chloe asintió con un profundo suspiro y dijo: extraño a Naruto-sama. Ojalá hubiéramos podido ir con él. La semielfa rubia admitió abiertamente, y su reina sintió. Aún así, tenían un imperio que formar y construir, y necesitarían encontrar gente que pudiera ayudar con su infraestructura. Entiendo. Créeme, preferiría estar ayudando a Naruto-kun, pero tenemos nuestras obligaciones aquí. Respondió Olga mientras cerraba los ojos y apoyaba la cabeza en la mano mientras jugueteaba con su cetro. Sabía que encontrar un mayordomo digno sería difícil, pero se estaba volviendo frustrante, como mínimo. Sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando llamaron a la puerta, lo que hizo que la reina elfa oscura y su sirviente arquearan las cejas, ya que no tenían citas programadas ni habían llamado a ningún sirviente. Pase. Olga indicó al abrirse las puertas y revelar la entrada a una mujer rubia y voluptuosa. Llevaba un bulto en el brazo que se mecía, indicando la presencia de un bebé. La mujer hizo una rápida reverencia y luego dijo: saludos, excelencia. Me llamo Sofía Van Grea. Es un placer conocerla. Al mencionar el nombre, Olga arqueó una ceja. Había oído hablar de un reino que recientemente había sufrido una rebelión. El rey había sido asesinado y la reina, exiliada junto con su pequeña hija. ¡Qué interesante! Esta Sofía no tenía a dónde ir, ningún hogar, ¿sería ella la respuesta que buscaba?
Si esta mujer supiera algo sobre cómo gobernar una ciudad, podría ser una administradora potencial. Y lo más importante, podría ser una persona sin ambición ni ansia de poder. Oh, cómo le sonreía el cielo. Igualmente. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Olga, reclinándose en su asiento, entrelazando los dedos con una leve sonrisa. Alguien me dirigió aquí. Me dijeron que buscaban un mayordomo para administrar feo. También me pidieron que les entregara esto, respondió Sofía mientras se llevaba la mano al escote y sacaba un pequeño trozo de papel, presentándoselo a la reina elfa oscura. Chloe dio un paso al frente y aceptó el papel de los dedos de la reina caída. ¿Quién? ¿Quién te dirigió hasta aquí?, preguntó Chloe con una ceja levantada mientras le pasaba el papel a su reina. No lo sé. Era una mujer. Me dio comida y refugio. Se negó a decirme su nombre, pero parecía una especie de sacerdotisa o doncella del santuario. Respondió Sofía, provocando que los dos elfos intercambiaran miradas. ¿Una doncella del santuario? Eso casi sonaba como la princesa caballero, Kaguya de la tercera fortaleza. Si era cierto, ¿por qué habría enviado a esta mujer hasta aquí? ¡Qué extraño! Olga revisó el papel y vio escrito un nombre. Slane Levantine. Esto hizo que la reina oscura se arrugara confundida, preguntándose por el significado de ese nombre. La familia Levantine llevaba siglos sirviendo a la iglesia ya Celestine. Sin embargo, no reconocía el nombre Slane. Chloe, tráeme algún libro sobre la familia Levantine. Quiero saber el significado de este nombre y a quién pertenece. La semielfa rubia asintió y se fue a buscar. Mientras tanto, Olga volvió su atención a Sofía y dijo: ahora bien, hablemos de tu posible nombramiento. Dime, ¿qué estás dispuesta a hacer para demostrar tu lealtad y compromiso? Lo que sea, su excelencia. Lo que sea. No descansaré hasta demostrar que soy digna de esta oportunidad. Haré todo lo que sea necesario para asegurarle un futuro a mi hijo. Sofía maldijo con una reverencia. Ante esto, Olga se lamió los labios discretamente, ya imaginando la posibilidad de emparejar a esta mujer con su hijo Naruto. Después de todo, quería asegurarse de tener muchos nietos a quienes mimar. Excelente. Comencemos entonces, ¿de acuerdo?, dijo Olga con una sonrisa en los labios. Esto iba mejor de lo esperado. Ahora, era hora de ponerse manos a la obra y empezar a sentar las bases para construir su creciente imperio. Aún así, no pudo evitar preguntarse, ¿quién es Slane Levantine? Capítulo 10. El asedio de Ur, segunda parte. Claudia marchaba por los pasillos de la mansión levantina, y cada paso provocaba un pequeño eco en los pasillos vacíos. Entrecerró los ojos y su expresión era de ira. Graves, ¿por qué no han enviado refuerzos a Ur?, se preguntó, preguntándose por qué las tropas necesarias aún no habían sido enviadas o no habían llegado a Ur. Irrumpió en el estudio de su suegro y lo encontró sentado en su escritorio, junto a otros dos hombres. Uno parecía ser un noble que no reconoció, y el otro era un hombre extraño envuelto en vendas, lo que le daba un aspecto de momia. Ah, Claudia. Bienvenida. Su suegro la saludó cordialmente, como si nada pasara, y luego continuó. Permítanme presentarles a Lorion Mandeville, un viejo aliado mío, junto con un conocido más reciente, Shamuasa, el caballero vendado que está aquí. Un placer. Saludó Claudia bruscamente, con una venita palpitante en la frente. Miró a su suegro con fastidio y frustración, y habló con la misma irritación. Graves-san. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están las tropas que prometiste enviar para reforzar Ur? Su suegro se reclinó en su asiento y frunció el ceño al responder. Directo al grano, ¿eh? Bueno, está bien. No tiene sentido andarse con rodeos. Me temo que tuve que redirigir mis tropas a la tercera fortaleza, Thorn. Ante eso, la valquiria solo pudo quedarse boquiabierta, abriendo y cerrando la boca como un pez mientras preguntaba, ¿por qué? El plan era reforzar Ur. Incluso enviaron una carta urgente que prácticamente pedía refuerzos. Ante esto, el hombre vendado intervino. Me temo que eso es totalmente desaconsejable. El hombre con aspecto de momia metió la mano en su capa y sacó una bola de cristal. Murmuró un conjuro, haciendo que el orbe, antes transparente, revelara la imagen de algo.
La mujer morena se acercó para ver, y vio una imagen de Ur asediada por un ejército enorme. Si el recuento es correcto, el ejército de la Legión cuenta actualmente con 15.000 hombres. Cualquier refuerzo que enviemos sería masacrado y se sumaría a esa horda ya enorme. Graves habló con un suspiro, su tono de una crueldad inquietante. Claudia sintió que se le encogía el corazón ante la fuerza del ejército de la Legión. Con tantos soldados, casi podrían arrasar la tierra como una ola de destrucción. ¿Cómo pudo el maestro de la forja general haber creado tantos? ¿Contaba con algún tipo de ayuda para acelerar la creación de sus tropas? Entonces negó rápidamente con la cabeza para dejar de pensar, ya que no había tiempo para eso. Tenían que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Así que vamos a dejar que esa gente muera. Leona y sus mercenarios aceptaron arriesgar sus vidas para luchar por nosotros, y nosotros simplemente los abandonamos. ¿Qué pasa con los demás defensores? ¿Qué pasa con los civiles? ¿Qué será de ellos? Argumentó Claudia, alzando la voz con cada pregunta. Aunque Graves era un hombre severo y aterrador, siempre la había tratado con amabilidad después de que se casara con su hijo Klaus. Ahora aquí estaba, desperdiciando con tanta naturalidad las vidas de otros. La sola idea era repugnante. Esos mercenarios ya conocían los riesgos. Dejando eso de lado, Ur ya no tiene solución. Debemos sacrificarnos por el bien común y prepararnos para el avance de la Legión. Quizás lo más importante es encontrar la manera de matar a su líder, el maestro forjador. Si muere, todos los demonios que controla y ha creado se reducirán a polvo. Entonces podremos finalmente poner fin a esta guerra. Graves habló con tono serio. Los habitantes de Ur no aceptaron ser chivos expiatorios. Hablamos de mujeres, niños, ancianos. No pueden desperdiciar vidas inocentes. Espetó con rabia, con lágrimas en los ojos. Sea cual sea el caso, ya hemos superado el punto de no retorno. Debemos recolectar minerales de la tercera fortaleza, para fabricar más armas y armaduras, y debemos hacerlo rápido. Habló Lord Mandeville mientras hacía girar su bastón. No lo olvidaré. Mientras viva. Gritó Claudia mientras golpeaba el escritorio con fuerza. Los tres hombres la miraron con expresión impasible y apática. Esto es la guerra. Los sacrificios son necesarios. No es que espere que lo entiendas, murmuró Graves con frialdad mientras tomaba un sorbo de vino. Menudas palabras viniendo de un hombre que no ha hecho ningún sacrificio. La valquiria habló apenas por encima de un susurro con tono venenoso, aunque su suegro la oyó al aparecer una marca en su frente. Basta. ¿Por qué no regresas con Celestine Sama y continúas tu infructuosa investigación sobre esos niños desaparecidos? Graves habló con ira apenas contenida, sus palabras sorprendieron a su nuera. Disculpe. Preguntó frunciendo el ceño, pues no le había informado a su suegro sobre la investigación mencionada. Su esposo nos ha mantenido al tanto de la situación. ¡Qué tragedia! Intervino Mandeville con suavidad, aunque Claudia no estaba del todo convencida. Asintió lentamente y giró sobre sus talones antes de marcharse. Tenía que informar a Celestine, y preguntarle a su esposo si realmente les había contado sobre la investigación. Una parte de ella esperaba que no fuera cierto, que quizás estuviera dándole demasiadas vueltas a las cosas, pero su instinto le decía que no lo ignorara. Quería creer que su suegro no podía estar involucrado en algo tan horrible como el tráfico de niños, aunque también era un hombre de gran poder e influencia, incluso jubilado. Esto lo convertía en el tipo de persona ideal para los esclavistas. Aún así, Graves no era un hombre motivado por el dinero, y ya contaba con amplio poder y conexiones políticas gracias a su estatus y larga trayectoria, así que ¿qué obtenía de esto? Sin embargo, se negaba a escatimar esfuerzos. Tenía que regresar rápidamente a Celestine e informarle del destino de Ur. Mientras tanto, la obispa Eleonora se sentó tranquilamente en una celda, con las manos encadenadas a una mesa y los pies al suelo. Miró a las dos doncellas del alba que la custodiaban, quienes también la miraban de vez en cuando. La obispa tragó saliva con dificultad, sintiendo como si sus guardias la miraran como si fuera una cucaracha a la que aplastar. Su mirada se dirigió entonces a una bandeja llena de diversos instrumentos, herramientas y drogas, sin duda destinadas a la tortura y el interrogatorio.
Ella interpretó su presencia como una indirecta no tan sutil que se tradujo en: si no hablas, te obligaremos a hablar. Se mordió el labio, juntó las manos suavemente y cerró los ojos mientras murmuraba una oración. Tras unos momentos de oración en silencio, oyó que se abrían las puertas de la celda, lo que la impulsó a abrir los ojos y ver la figura de Celestine entrar. La alta elfa tenía una expresión indescifrable mientras se sentaba lentamente frente a Eleonora, con el corazón del obispo latiendo con fuerza en su pecho. No apruebo la violencia, y mucho menos la tortura, declaró Celestine sin rodeos, señalando el conjunto de herramientas cercano, antes de continuar. Sin embargo, por el bien de los niños desaparecidos, endureceré mi corazón y haré lo que sea necesario. Te daré una oportunidad justa para que confieses y me digas lo que sabes. Si te niegas, no tendré más remedio que desentenderme de ti y de lo que te suceda. ¿Está claro? A Eleonora se le cortó la respiración y le tembló el cuerpo, sabiendo que la alta elfa cumpliría su amenaza. Celestine-sama, por favor, escuche. No sé nada, lo juro. Exclamó el obispo, pero la elfa clarividente simplemente negó con la cabeza. Quiero creerte, pero no puedo simplemente creerte. Permíteme aclararte algunas cosas y añadir un poco de contexto. Recientemente, me entregaron un libro de contabilidad adquirido por un ex esclavo. Este libro de contabilidad proporcionaba evidencia de que la iglesia utilizaba un importante orfanato para vender niños como esclavos. Más específicamente, los niños no humanos marcados como adoptados fueron vendidos como esclavos. Los niños humanos han desaparecido por completo por razones desconocidas o han sido puestos al cuidado de diferentes obispos, entre ellos tú. Mis preguntas son las siguientes. ¿Por qué están separados estos niños de los demás? ¿Qué propósito cumplen? ¿Qué ha sido de los niños desaparecidos? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Por qué solo se venden los niños no humanos? Celestine enumeró una pregunta tras otra, haciendo que Eleonora se sintiera cada vez más abatida. La obispa abrió y cerró la boca varias veces, intentando pensar en una respuesta, pero se dio cuenta de que su mente estaba en blanco. Se sentía como un pez fuera del agua, ahogándose, jadeando, intentando respirar. Estaba tan angustiada que ni siquiera notó que las lágrimas empezaban a caer. Celestine la observó fijamente un rato, buscando en Eleonora alguna pista, indicio o señal que pudiera revelar lo que necesitaba. También buscaba si las lágrimas de la obispa eran genuinas o fingidas. Sin embargo, parecía que la obispa estaba cerrada o quizás abrumada. El tiempo apremiaba y necesitaba avanzar, así que la alta elfa preguntó: ¿disfrutas pasando tiempo con los niños, verdad? Les lees la doctrina, como ya te he dicho. Pasas mucho tiempo con ellos. Ante eso, Eleonora asintió rápidamente, aunque se preguntaba dónde quería llegar la elfa rubia con esas preguntas. ¿También los arropas por la noche? ¿Los besas en la mejilla? ¿Quizás más? Preguntó Celestine con un tono cortante. Sus preguntas hicieron que el obispo moreno se quedara boquiabierto de horror. Al darse cuenta de que la estaban interrogando si estaba acosando o abusando de los niños. No. Y jamás los toqué. Y jamás les pondría la mano encima. Lo juro por mi vida y mi condición de mujer. Jamás haría algo tan vil y horrible. Suplicó Eleonora con voz temblorosa, mientras lágrimas frescas corrían por sus mejillas casi como una cascada. Celestine se recostó y emitió un leve murmullo, sin apartar la mirada del rostro de la morena. Su reacción parecía bastante sincera, lo cual era bueno y malo a la vez. Bueno, porque significaba que no era una abusadora. Malo, porque significaba que la alta elfa había vuelto al punto de partida. Hay algo especial en los niños bajo tu cuidado. Por favor, piénsalo bien. Es muy importante. Si puedo encontrar alguna pista o conexión entre ellos, me sería de gran ayuda, dijo Celestine mientras colocaba las manos sobre la mesa, sin apartar la mirada del rostro de la otra mujer. Eleonora se mordió el labio y cerró los ojos, estrujándose la cabeza, intentando recordar hasta el último detalle. No hay nada más que, murmuró el obispo y luego guardó silencio mientras se mordía el labio de nuevo, con la mirada baja. Excepto, repitió la elfa con una ceja levantada, esperando que no fuera un callejón sin salida.
Eleonora suspiró y dijo a regañadientes: lo único que tienen en común es que, todas tienen una fuerte afinidad por la magia. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Por qué no me informaron de esto?, preguntó Celestine, pero antes de que el obispo pudiera responder, se oyeron unos golpes rápidos en la puerta de la celda, lo que los hizo mirar y ver la figura de Claudia, que evidentemente intentaba llamar la atención de la alta elfa con urgencia. Celestine-sama. Necesito hablar con usted en privado. Ahora mismo. La valquiria habló rápidamente, ganándose un asentimiento de la elfa clarividente. Volveré pronto, le prometió al obispo antes de partir a hablar con su guardaespaldas personal y preguntarse qué noticias tendría la valquiria para compartir. El dúo se agazapó en un rincón tranquilo, lejos de miradas y oídos curiosos. ¿Y bien? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Graves en su defensa?, preguntó Celestine, en voz baja por si acaso. Lo sorprendí reunido con otros 2 hombres, y ¿saben qué descubrí? Las tropas fueron redirigidas a Thorn. Está abandonando Ura la legión. Ni siquiera mostró remordimiento por dejar a los inocentes a su suerte, informó Claudia con enfado, apretando el puño. Sus palabras hicieron que Celestine jadeara de horror. No, esa pobre gente, la elfa rubia habló con lágrimas en los ojos, con el corazón roto por la noticia. Toda esa gente esperaba ayuda, que nunca llegaría. Morirían, y ella no podía hacer nada al respecto. Esperemos y recemos para que el general de la legión, el maestro forjador, muestre misericordia. La alta elfa habló para sí misma, pero su guardaespaldas asintió con la cabeza. Hay algo más. Fue un desliz accidental, pero mi suegro reveló que estaba al tanto de nuestra investigación sobre los niños desaparecidos. Su socio, un tal Lorman de Ville, afirmó que mi esposo les informó, pero creo que era mentira, añadió Claudia, adoptando una pose pensativa. ¿Qué? Pero, eso solo puede significar que Graves y sus cómplices están involucrados en esto. Simplemente no lo entiendo. Graves fue mi guardaespaldas antes que tú y lo hizo con distinción. Ya tiene una fortuna considerable, poder, contactos, así que ¿qué gana con estar involucrado en el tráfico de niños? No tiene sentido. Celestine reflexionó mientras su guardaespaldas apretaba los dientes, pues no tenía respuestas propias. Estoy de acuerdo. Rezo para estar dándole demasiadas vueltas, pero mi instinto me dice que algo no va bien. Voy a seguir con eso en breve. ¿Y tú? ¿Has aprendido algo?, preguntó la valquiria, cruzando los brazos bajo el pecho. La elfa clarividente declaró entonces con expresión pensativa. Le hice algunas preguntas a la obispa él. No creo que sea plenamente consciente de la situación, solo una pieza inocente de la maquinaria, ajena al panorama general. Sin embargo, me reveló que los niños a su cargo tienen una fuerte afinidad por la magia. ¿Por qué me ocultaron esta información? Aún no lo sé, pero tengo una teoría. Los demás niños bajo el cuidado de varios obispos probablemente también posean el don de la magia. Si los examinamos, estoy seguro de que se confirmará. Ahora bien, si los niños no humanos son vendidos automáticamente como esclavos, y los niños marcados con crucifijos verdes pueden usar magia, entonces quizás los que no poseen la habilidad de usar magia estén marcados con las X rojas. Entonces los rechazan. ¿Qué pasa con ellos?, se preguntó Claudia en voz alta, ladeando la cabeza con curiosidad. Las implicaciones eran cada vez más inquietantes. No lo sé, pero debemos averiguarlo, y pronto. Respondió la alta elfa frunciendo el ceño. Cuanto más descubrían esta conspiración, más oscura y profunda se volvía. Te enseñé muchísimas cosas, Claudia, aunque supongo que la iniciativa es algo que no se puede enseñar. Por otra parte, siempre fuiste de las que siguen las reglas y el protocolo. Una voz familiar y masculina interrumpió. Las 2 mujeres se giraron y se encontraron con la figura del mismísimo Graves, quien las miraba con ojos de acero. La valquiria invencible se interpuso entre su suegro y la elfa clarividente, despertando su instinto protector al sentir un nudo en el estómago una y otra vez. Explícate. Quiero respuestas, dijo Claudia mientras ponía una mano en la empuñadura de su espada. ¿Quieres respuestas?, preguntó el anciano guerrero con una ceja levantada y una sonrisa algo petulante en su rostro mientras se cruzaba de brazos. Quiero la verdad.
exigió la valquiria con furia, mientras su furia crecía al sentir que la sangre le subía a las mejillas con la creciente rabia. No puedes soportar la verdad. Llevamos siglos atrapados en una guerra interminable contra la Legión. Nunca estuvo previsto que durara tanto. Nada de esto lo estuvo. Espetó Graves, con la voz llena de rencor y desdén. Nunca quise esto. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Claudia con una ceja levantada, confundida por las palabras de su suegro. Simplemente negó con la cabeza mientras hablaba distraídamente, como si reflexionara para sí mismo. Ay, Claudia. Quería contártelo todo, pero tu código de honor y lealtad hacia esa elfa me dificultaban el tema. Esperaba posponerlo un poco más, pero entre la Legión acercándose, tu investigación y ese pequeño desliz mío de antes, ahora me veo obligado a tomar medidas más extremas. Antes de que ninguna de las mujeres pudiera preguntar qué quería decir, oyeron el sonido de metal resonando y gritos de dolor, lo que provocó que las guardias de la doncella del amanecer que se encontraban en la celda del obispo emergieran, con las armas preparadas para la batalla. ¿Qué has hecho?, preguntó Celestine, palideciendo al darse cuenta de que su antiguo guardaespaldas, Graves, estaba actuando. Mi nuevo compañero Shamwasa es un mago muy talentoso, pero su verdadera especialidad es criar insectos mágicamente imbuidos que pueden ser bastante letales. A estas alturas, tus compañeras doncellas del alba están conociendo unos aguijones altamente venenosos, dolorosos y letales. Ríndete ahora, y la cura será administrada a tus hermanas de armas, declaró Graves mientras chasqueaba los dedos, lo que provocó que un contingente de soldados levantinos apareciera desde sus escondites en los rincones ocultos de los pasillos de la prisión. Soldados levantinos. ¿Se han vuelto locos? Están colaborando en un golpe contra Celestine Sama, el clavel de la mismísima diosa. Deberían apuntar sus espadas al traidor Graves, no a nosotros. Gritó Claudia mientras intentaba razonar con las tropas, a muchas de las cuales reconocía y conocía personalmente. Los soldados simplemente se prepararon y no respondieron ni reconocieron sus palabras. Aún no es tarde, Claudia. Aún puedes acompañarme. Simplemente hazte a un lado y yo me encargaré de todo. Graves ofreció con una sonrisa paternal dirigida a su nuera, pero sus ojos solo estaban llenos de oscuridad y malas intenciones. Por un instante, Claudia recordó haber conocido al hombre que sería su suegro. Lo acogedor que la había recibido cuando se unió a su esposo en matrimonio, y cómo Graves la entrenó personalmente y creó un vínculo con ella. Ahora, no podía evitar preguntarse cuánto de eso era real y cuánto era pura ficción. ¿Conoció realmente alguna vez al hombre llamado Graves Levantine? Independientemente de sus sentimientos o pensamientos al respecto, había algo claro. Como caballero, su deber era claro: proteger a los inocentes, castigar a los malvados y proteger a su cargo. Por la diosa y por Eos. Bramó con un grito de guerra, blandiendo su poderosa espada con la furia de un huracán, mientras abría paso entre una hilera de soldados traidores, con sus hermanas de armas uniéndose a la contienda. «Corre, Celestine Sama. Sálvate», gritó la valquiria invencible, lo que provocó que la alta elfa diera media vuelta y corriera. La clarividente elfa no quería dejar atrás a su amiga, pero sabía que su presencia solo entorpecería el paso de su fiel guardaespaldas. Además tenía otro deber. La gente necesitaba saber, necesitaban ser advertidos sobre el intento de Graves de tomar el poder. Si no se les advertía, su antiguo guardaespaldas y sus colegas tendrían libertad para decir cualquier mentira que quisieran para apaciguar al pueblo y manipularlo. La elfa rubia corrió tan rápido como pudo. Por desgracia, era raro que visitara las mazmorras. Tanto es así que podía contar con los dedos de una mano las veces que había venido, y siempre con un guía. Se encontró corriendo y girando por pasillos al azar, intentando encontrar una salida, pero estaba perdida. Las mazmorras eran mucho más extensas de lo que creía y el tiempo se agotaba. Se detuvo para buscar un marcador, una señal, algo que le indicara el camino, pero se quedó paralizada al oír el eco de pasos metálicos que se acercaban rápidamente por los pasillos. Miró a su alrededor una vez más en busca de alguna señal, pero no vio nada, y con cada segundo que pasaba, el sonido de los soldados se acercaba cada vez más. En cualquier momento estaría rodeada.
Su olfato percibió entonces un olor fétido y nocivo, que la hizo encogerse de asco al fijarse en una rejilla. A juzgar por el olor, lo más probable es que esta rejilla estuviera conectada a las alcantarillas. Hizo una mueca, disgustada por la idea de vadear entre tanta suciedad, pero el destino del pueblo era mucho más importante que su propia comodidad. Tenía que protegerlos. Ese era su deber. Pase lo que pase, debía salvar y proteger al pueblo. Celestine no era una guerrera, ni estaba entrenada para el combate, pero no estaba completamente indefensa. La magia era parte de su ser, como cabría esperar de una elfa, especialmente de una alta elfa. Aunque se centraba en las artes curativas, para aliviar el sufrimiento de los enfermos y heridos, conocía al menos un hechizo que podía salvarla en caso de apuro. Concentró su energía mágica en la punta de su dedo y creó un orbe de luz dorada que disparó contra la reja, destrozándola y permitiéndole acceder a las alcantarillas. Ahí. Tiene que ser ella. Captura a Celestine. No la dejes escapar. Gritó la voz de un soldado, lo que incitó a la alta elfa a respirar hondo, taparse la nariz y saltar al agujero. Aterrizó con un chapoteo húmedo, con los sentidos abrumados al instante cuando la repugnante postura atacó su nariz con creces. No pudo contener las ganas de vomitar y terminó vomitando en su propia boca, que mantuvo cerrada para no ingerir la porquería de las aguas residuales por accidente. Se tragó el vómito y la asquerosidad, sintiéndose mal, pero sin inmutarse, mientras se abría paso entre los desechos tan rápido como sus piernas se lo permitían. Aguzó el oído al oír más salpicaduras de agua, lo que indicaba que algunos soldados también tenían el valor de seguirla directamente a las alcantarillas. No se atrevió a mirar atrás mientras redoblaba sus esfuerzos y seguía avanzando cada vez más rápido para evitar ser capturada. No sabía a dónde iba, pero le daba una oportunidad mucho mayor de escapar que arriesgar su vida en los pasillos de la prisión. Dobló una esquina y se encontró con la luz del sol brillando a través de una alcantarilla abierta. ¡Qué suerte! Una salida. La alta elfa corrió hacia ella, y sus oídos captaron un chirrido mientras la luz se desvanecía lentamente. La alcantarilla estaba siendo cerrada. Celestine saltó hacia adelante y gritó, abriendo finalmente la boca mientras gritaba desesperadamente. ¡No la cierren! ¡No cierren la alcantarilla! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El chirrido cesó al oír voces confusas que hablaban por la abertura. ¿Eh? ¿Oyes eso? Sonó como una mujer. ¿Hay alguien atrapado ahí abajo? Estas eran solo algunas de las voces que oyó en lo alto mientras se abalanzaba sobre las barras de metal oxidadas que formaban la escalera que ascendía a la superficie. «Estoy aquí. No la cierres todavía», gritó mientras trepaba hacia arriba hasta que finalmente emergió de las alcantarillas y sintió el sol de nuevo en su cuerpo. Jadeaba cansada, maldiciendo su falta de resistencia mientras intentaba recuperar el aliento. Los que estaban cerca se quedaron boquiabiertos al verla, atónitos y confundidos. Por unos instantes, nadie la reconoció debido a la suciedad que se le pegaba al cuerpo, mientras alguien preguntaba, ¿quién es esa mujer? Un momento, es una elfa. Gritó otro civil, señalando las distintivas orejas largas y puntiagudas que la identificaban. Al percatarse de su condición de elfa, los habitantes reunidos observaron con atención su rostro, prácticamente intacto por las aguas residuales. Era un rostro que habían visto innumerables veces a lo largo de sus vidas. Un rostro que aparecía representado en carteles, pinturas, imágenes de textos religiosos y en las innumerables estatuas talladas a su imagen. ¡Por Dios! Es Celestine Sama. Gritó un civil al azar, conmocionado, mientras muchos otros se quedaban mirando para asegurarse de que sus ojos no les engañaban. Tras recuperarse del susto inicial, todos se preguntaron en voz alta por qué su amado gobernante y líder de la iglesia había surgido de entre todas las cloacas. Antes de que pudieran preguntarle directamente a la alta elfa, ella exclamó: «Escúchenme. Todos. Graves Levantine está tomando el poder. Quiere suplantarme. Corran la voz a quien quiera escuchar. No confíen en Graves ni en la iglesia». Sus palabras dejaron atónitos a los presentes, que quedaron nuevamente en estado de shock, incapaces de comprender la noticia por un momento.
Incluso retirado, era un guerrero afamado y una figura reconocida, un férreo defensor de la Legión y un poderoso guardaespaldas de Celestine. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la había traicionado? Antes de que pudieran interrogar a la elfa rubia, un hombre salió disparado de la alcantarilla aún abierta, agarrándola bruscamente de la pierna. Celestine gritó e intentó soltarse la pierna. El lodo resbaladizo le permitió liberarse con facilidad, pero cayó hacia adelante y aterrizó con fuerza en el suelo al perder el equilibrio. En cuestión de segundos, los soldados comenzaron a salir de la alcantarilla, desenvainando sus espadas para rodear a la alta elfa mientras intentaba ponerse de pie, pero las aguas residuales pegadas a sus piernas y pies le impedían avanzar y la hacían resbalar repetidamente. Un soldado se abalanzó sobre ella, inmovilizándola contra el suelo y obligándola a sujetar los brazos tras la espalda, mientras otro sacaba un par de grilletes. Los espectadores se quedaron boquiabiertos ante la escena. Por un instante, creyeron que lo que estaban experimentando no era más que un sueño febril. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que no me lleven! Gritó la elfa clarividente con lágrimas en los ojos, lo que llevó a su captor a golpearla en la cabeza con su guantelete para silenciarla, haciéndola gritar de dolor. Esto sacó a los civiles de su estupor, y su confusión colectiva se transformó rápidamente en furia. Durante muchos años, desde que la conocían, Celestine, su benévola guía y gobernante, había hecho todo lo posible por protegerlos. Trataba a personas de todos los ámbitos de la vida por igual, escuchaba sus aflicciones e hizo todo lo posible por consolarlos, sanarlos y aliviar su dolor. Verla tan herida, oír su grito de auxilio, encendió en sus corazones una llama que ardía con una furia profunda y justa. Varios miembros del pueblo se lanzaron contra las tropas que intentaban capturar a la querida protectora y guía. Usaron sus propios cuerpos para amontonar a los soldados, dándole la oportunidad que necesitaba para recuperar el equilibrio y escapar a toda velocidad. El sonido de los golpes y los gritos furiosos se oían mientras se retiraba apresuradamente. Tenía que escapar, tenía que huir, su propio hogar ya no era seguro para ella. Graves y la iglesia seguirían buscándola. ¿A dónde iría entonces? Si buscaba refugio entre las demás princesas caballero, ellas también se convertirían en un objetivo, si es que no lo eran ya. También existía la posibilidad de que los soldados de la iglesia y la familia levantina establecieran puestos de control en los caminos hacia las otras fortalezas si buscaba ayuda. De un solo golpe, la mayoría de sus aliados se volvieron contra ella, y sus amigos y seguidores más fieles fueron capturados o muertos, y los que aún permanecían dentro de las otras fortalezas también podrían estar bajo amenaza. Tanto Prim como Alicia estaban en las garras de la Legión. Maya estaba en Ansur con sus mercenarios, y Kaguya en Torn con sus seguidores, pero ambas estaban acompañadas por soldados de la iglesia. Su presencia las pondría en peligro. Ruru corría de vuelta a la segunda fortaleza para unirse a la batalla. ¿A dónde iría entonces? ¿Qué haría? No podía quedarse en la séptima fortaleza. De todas las veces que deseó poder ver el futuro, este era quizás el momento más importante. Por ahora, debía concentrarse en salir de Geofu lo antes posible. Dobló por una calle y vio un establo lleno de caballos preciosos. La diosa elfa se agachó y agarró una silla de montar, casi tirándola sobre el lomo de uno de los caballos mientras forcejeaba con las correas, ya que nunca antes había ensillado su propio caballo. La alta elfa murmuró para sí misma, intentando seguir los pasos como había observado cada vez que alguien le ensillaba la montura. Por suerte, el caballo era bastante dócil y le permitió realizar cualquier tarea que necesitara. Al terminar, se arrancó uno de sus brazaletes de oro como pago por el caballo y la silla de montar y luego montó de un salto, haciendo chasquear las riendas rápidamente mientras cabalgaba por las calles. Si se movía con la suficiente rapidez, podría atravesar las puertas de la fortaleza antes de que la encerraran. Entonces recordó que estaban enviando refuerzos a la tercera fortaleza, la base de operaciones de Kaguya. ¿Esas tropas adicionales realmente estaban destinadas a proteger a Torn de la Legión? ¿O también formaban parte del golpe? Muchos miembros de la iglesia cuestionaron la sensatez de aliarse con un extranjero del este, y muchos más consideraron herético y blasfemo el culto de la sacerdotisa a un dios desconocido y arcaico.
La propia Celestine creía que todos debían ser libres de practicar o no sus propias creencias y había aceptado de buena gana la ayuda de la doncella del santuario contra la legión, pero ahora, con el golpe de estado de Graves, Kaguya podría correr tanto o más peligro que la propia diosa élfica. Este pensamiento dio lugar a otra idea, que Graves fue quien la envenenó. Sin duda, si hubiera muerto en ese intento de asesinato, habría culpado a la reina oscura Olga y habría tomado el control total, pero la oportuna intervención de Kaguya frustró el plan. De ser así, su antiguo guardaespaldas también fue responsable de la pérdida de su clarividencia. Si la legión conquistaba la segunda fortaleza, avanzarían hacia Thorn, y entre los ejércitos de la legión y los soldados de la iglesia, Kaguya quedaría atrapada. Tenía que llegar hasta su amiga y advertirle del peligro inminente. «Por favor, déjame llegar a tiempo», susurró la diosa rubia mientras chasqueaba las riendas del caballo, instando a su montura a galopar más fuerte y rápido, pasando rápidamente junto a un puesto de control de guardias confundidos que apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de lo sucedido. Por suerte, no parecían perseguirla, lo que le dio la oportunidad de continuar cabalgando, dejando atrás Geoffo y adentrándose en las llanuras abiertas de Eos. Tendría que darse prisa si quería llegar a su destino antes de que fuera demasiado tarde. Solo podía esperar y rezar para que la sacerdotisa del Este pudiera resistir. Mientras tanto, la segunda fortaleza. Las cosas no iban bien, nada bien. Leona frunció el ceño al ver que la población civil de se negaba a ceder, rechazando con vehemencia la oferta de Anya de un salvoconducto para salir de la fortaleza. Muchos argumentaban que no era más que una estratagema para atraer a posibles víctimas, para que la legión las masacrara y el maestro de la forja las convirtiera en marionetas y las engrosara a su ya enorme ejército. Supuso que no podía culparlos por pensar eso. Si al general enemigo se le metía en la cabeza faltar a su palabra, nadie podría hacer nada para impedir que atacaran a las víctimas indefensas. Además, Lord Fiorire había enfermado, y muchos creían que había sido envenenado, lo que incitó a la población a atrincherarse aún más. Aunque, en realidad, el señor había enfermado por beber vino sin diluir en exceso y sufría una fiebre terrible. Como tal, ahora era la única figura de autoridad dentro de la fortaleza, y todos buscaban su guía. Como la población se negaba a irse, no tenían a dónde ir salvo adentrarse en la fortaleza. Aconsejó a la gente que se refugiara en el centro de la ciudad o en cualquier sótano que encontraran y se atrincheraran dentro. La gente no tardó en seguir el consejo, ya que el centro no solo era donde vivían los ricos, sino también la zona más segura de Sería un espacio estrecho, pero al menos tendrían un lugar donde esconderse, al menos hasta que terminara la lucha. Si la situación se complicaba, como era muy probable, solo podía esperar que el general enemigo mostrara clemencia con la gente común. Hasta el momento, el ejército de la legión no había hecho ningún movimiento ni atisbo de ataque. ¿Qué estarían esperando? Supuso que no importaba. Ella y sus hombres debían estar preparados, ya que el enemigo podía atacar en cualquier momento, y cuando lo hiciera, los atacaría como un enorme y terrible tsunami con el único propósito de eliminar cualquier rastro de resistencia. Esta bien podría ser la última batalla de Leona y la compañía Kuro, aunque independientemente del resultado estaba segura de que ella y sus tropas pasarían a la historia para siempre. Mientras tanto, la tienda de Naruto. El Anya tarareaba en voz baja mientras se asomaba por la entrada de su tienda privada. Los civiles de aún no se habían marchado ni aceptado su ofrecimiento de paso seguro. Probablemente tenían demasiado miedo de abandonar los sólidos y casi inexpugnables muros de la segunda fortaleza. Si decidían quedarse, tendría que ordenar a sus tropas que tuvieran mucho cuidado para no matar civiles. Habría sido mejor que hubieran evacuado, pero supuso que debería haberlo previsto. Bebió un sorbo de vino y oyó gruñidos, lo que le hizo ver a la gentil princesa Prim blandiendo una lanza y golpeando torpemente a un maniquí de prácticas inmóvil en el área de entrenamiento. La rubia arqueó una ceja y se acercó con una sonrisa relajada. «No esperaba que tomaras las armas», dijo mientras tomaba otro sorbo de vino. Sus palabras tensaron a la pelirrosa por un instante antes de relajarse y volverse hacia su anfitrión mientras explicaba. «Ah. Sí. Disculpa si te interrumpí. Parece un poco inesperado, ¿verdad?».
Bueno, tú y Alicia-chan son tan fuertes y maravillosas. Quiero hacer todo lo posible por apoyarlas también, y también quiero demostrar que no estoy completamente indefensa. Quiero aprender a luchar también, aunque solo sea para saber cómo protegerme a mí misma y a los demás. Eso no está mal. Querer aprender a luchar para proteger a quienes amas. No es mi intención ofender, pero no eres un soldado. No estás hecho para luchar como alguien en el frente, señaló el adolescente bigotudo, y sus palabras desanimaron un poco a la amable princesa mientras dejaba la lanza en el estante con un suspiro abatido. Tenía razón. Ella no era una luchadora. El adolescente bigotudo sacó un estoque del armero y se lo ofreció por la empuñadura, añadiendo: primero lo primero, encontrar un arma que te quede bien. Creo que necesitas algo más ligero y elegante. Ante esto, la princesa de cabello rosa se animó rápidamente y aceptó la espada, notando la diferencia al practicar con ella, notando lo ligera que era en su mano y que le sentaba mucho mejor. Ah, esto está mucho mejor. Aunque debo admitir que, tengo un poco de miedo. Nunca he peleado con nadie en mi vida. Dijo frunciendo el ceño, lo que provocó una risita del maestro de la forja. Fuiste valiente al retarme a nuestro duelo. Incluso ante el riesgo de ser envenenada, perseveraste hasta la última copa. Además, el miedo puede ser bueno. Te mantiene alerta y precavida, pero no dejes que te paralice en un momento crucial. Quienes no pueden sentir miedo en absoluto tienden a ser mucho más descuidados y menos cautelosos, y cometerán muchos más errores. Habló mientras la ayudaba a adoptar una postura adecuada con su espada, sus manos acariciando suavemente su suave piel con toques ligeros como plumas que la hacían estremecer de placer. Tienes razón, pero me temo que no conozco las formas correctas. Murmuró algo nerviosa, sonrojándose un poco mientras el adolescente bigotudo la colmaba de atenciones y la ayudaba a ponerse de pie. El calor de su aliento en su cuello la hizo estremecerse de placer. No esperes aprenderlo todo tan rápido. Guerreros como Alicia y yo pasamos meses, e incluso años, perfeccionando nuestro arte. En fin, aprendiste a bailar, ¿no? En cierto modo, luchar no es tan diferente. Aprendes los pasos, las formas y a anticipar los movimientos del oponente. Cuándo retroceder, cuándo avanzar, cuándo golpear. Le habló con una voz suave, como de sermón. Cuándo atacar, murmuró, sintiendo un poco de calor bajo el cuello mientras inconscientemente presionaba su cuerpo contra él, sintiendo su cuerpo endurecido y tonificado contra su cuerpo suave y delicado. Diosa, sintió la tentación de intentar seducirlo, pero se contuvo para no distraerlo demasiado antes de la inminente batalla. ¿Qué ha provocado esto, si no te importa que pregunte? Preguntó mientras se separaba de ella, haciéndola sentir una punzada de decepción por la pérdida de su contacto. Dejó el estoque y dejó escapar un pequeño suspiro mientras se apartaba un poco de su sedoso cabello rosa. Supongo que últimamente he estado pensando. Quizás demasiado. Pensé en lo que podría haber pasado si no hubieras detenido a Gult. Si se hubiera salido con la suya, todas las mujeres de Eos serían esclavas sexuales. Me estremezco al imaginar lo que nos habría hecho a mí, a mis amigas y a Alicia. También me recordó que pasamos tanto tiempo luchando contra los monstruos de la Legión que olvidamos que los humanos pueden albergar cosas aún más oscuras en sus corazones que los impulsos destructivos de la especie monstruosa. Explicó, ganándose un asentimiento del adolescente bigotudo. Yo también he estado pensando. Probablemente ya lo hayas notado, pero Ur no está evacuando. Parece que la población está optando por aguantar el temporal, sin duda con la esperanza de resistir lo suficiente hasta que llegue la ayuda. Dijo mientras tomaba un kunai y lo balanceaba hábilmente en la punta de su dedo. Les diste la oportunidad de irse, no es tu culpa que hayan ignorado tu oferta. Aún así, coincido en que es preocupante. Podríamos seguir adelante, ir a la siguiente fortaleza, ¿de verdad debemos conquistar Ur? Preguntó Prim, ya que quería evitar un posible derramamiento de sangre. La segunda fortaleza tenía una fuerza bastante escasa que no representaba una amenaza real para el ejército de Naruto. ¿Era realmente necesario tomarla? Es una idea tentadora. No me gusta la idea de asaltarla más que a ti, pero es un mal necesario.
Ur produce la mayor parte de los alimentos gracias a sus fértiles tierras de cultivo, que se utilizan para la cría de ganado y aves de corral, así como para el cultivo de frutas y verduras. Si controlamos la producción de alimentos, podemos robar a la iglesia suministros vitales que deberían ayudar a terminar esta guerra aún más rápido. Además, cabe mencionar que si la iglesia implantara su ejército en Ur, sería extremadamente difícil derrotarlos dadas las poderosas fortificaciones que hay allí. No. Tenemos que tomarlo por nosotros mismos. No podemos dejar que la iglesia lo tenga. Naruto respondió con un profundo suspiro mientras lanzaba su kunai con un movimiento de muñeca, enviando el proyectil directamente a la cara del muñeco de prácticas, justo donde deberían estar los ojos. Esto no va a ser más fácil, ¿verdad? Le preguntó con los hombros caídos y tristemente, mientras el adolescente bigotudo asentía a regañadientes. Algunos días serán más fáciles que otros, pero este será difícil. Sin duda. La Anya respondió con un suspiro mientras se frotaba las sienes. La pelirrosa se acercó y lo rodeó con los brazos, apoyando la cabeza en el hueco de su cuello mientras él le acariciaba con ternura la espalda para ofrecerle algún consuelo, por muy leve que fuera. Muchas vidas se perderían, y se han perdido, en el transcurso de esta guerra. Culpables e inocentes por igual. Esperaba mitigar la muerte de inocentes al tomar el control de la guerra, pero parecía que los defensores de Ur probablemente morirían si no se rendían. ¿Fue él el culpable? ¿O la iglesia? Quizás ambos. Lo único que sabía era que debía tomar esta fortaleza. Antes de declarar oficialmente el ataque, ofrecería al pueblo de Ur una última oportunidad para rendirse. Solo podía esperar que la aprovecharan. No sé si aceptarán, pero espero sinceramente que se rindan mañana. Habló en voz alta, y la princesa de cabello rosa asintió mientras le daba un beso casto en la mejilla. Yo también lo espero. Eres una persona amable y me alegro mucho de haberte conocido. De muchas maneras, con o sin intención, salvaste mi vida y la de Alicia. Quizás muchas más cuando derrotaste a Vultisus Kuroinu. Una vez que esta guerra termine, espero que la gente de Eos pueda por fin disfrutar de un poco de paz. Murmuró con una dulce sonrisa, ganándose un gesto de aprobación de la bigotuda Anya. Esta sería una batalla crucial, tanto para Eos como para el propio Naruto. Aunque fuera una esperanza vana, aún así deseaba resolverla pacíficamente. Si bien era un guerrero por naturaleza, no tenía intención de pasar toda su existencia librando batalla tras batalla, guerra tras guerra. Esperaba que algún día, cuando terminara su trabajo, pudiera disfrutar de días más tranquilos y pacíficos con su familia y seres queridos. Aún así, ese momento probablemente estaba muy lejos, aunque eso no le impediría disfrutar superando los desafíos que le aguardaban y aniquilando los males que se escondían en la oscuridad del mundo. Incluso ahora podía sentir que algo había cambiado. Intentó percibir el futuro, pero algo bloqueaba su propia clarividencia. No parecía que nadie intentara bloquearle la vista deliberadamente. Más bien, la red del destino y el mundo mismo estaban sumidos en una profunda conmoción en ese momento, lo que le impedía ver la verdad con claridad. No importaba. La clarividencia tenía ciertas ventajas, sin duda, pero no era un poder del que se debiera depender demasiado. Con o sin la visión, el futuro seguía siendo suyo para moldearlo a su voluntad y a la de su amada madre. Pronto llegaría el momento de tomar Ur. Si las puertas no se abrían para él pacíficamente, no tendría más remedio que derribarlas. Mientras tanto, con Celestine, la diosa elfa cabalgó largo y tendido, su corcel galopando por las llanuras herbosas, jadeando y resoplando por el esfuerzo. La alta elfa no sabía cuánto tiempo había cabalgado ni cuánto terreno había recorrido. Afortunadamente, la séptima fortaleza hacía tiempo que había desaparecido de la vista. Se negaba a tomar los caminos principales por miedo a encontrarse con tropas que pudieran ser leales a tumbas e intentaran arrestarla y arrastrarla de vuelta a su propia fortaleza para ser arrojada a un calabozo. Disminuyó la velocidad de su caballo hasta que se detuvo junto a un río, con la intención de dejar que su montura descansara, bebiera agua y pastara antes de seguir adelante. Ya había agotado al pobre animal por el miedo y el pánico, y no quería causarle ningún sufrimiento. Lo siento, querido amigo. No pretendía ser tan duro contigo.
Gracias por traerme hasta aquí. Cuando lleguemos a Thorn, me aseguraré de que tengas toda la comida que puedas desear. Le habló con dulzura mientras acariciaba la crin del caballo. Su fiel corcel pareció relinchar en señal de reconocimiento, como si comprendiera sus palabras mientras ella desmontaba y lo guiaba hacia el agua para que bebiera. El caballo bebió con avidez durante un buen rato hasta que se acostumbró. Entonces, ella lo ató a un árbol rodeado de hierba alta para que no se alejara accidentalmente de ella mientras pastaba. Luego se quitó la ropa y las joyas sucias, colocándolas en una pila ordenada mientras se daba un chapuzón rápido en el río para lavarse toda la mugre pegada a su cuerpo, que ya se había secado y adherido a su piel, haciéndola encoger de asco. Ya se sentía mal por su envenenamiento anterior. No quería poner a prueba su constitución élfica contra la suciedad de las aguas residuales, eso era seguro. Se sumergió varias veces, sumergiéndose en el agua mientras intentaba quitarse las aguas residuales del pelo, ya que algunos mechones secos se adherían con persistencia a sus mechones dorados. El agua estaba un poco fría, pero no tan fría como para que no le molestara mientras seguía bañándose. Entonces, aguzó el oído al oír unos suaves pasos que se acercaban, y entonces oyó algo pasar zumbando junto a ella, revelando que una flecha se había incrustado en la orilla cercana del río que miraba, como un disparo de advertencia. Levantó las manos en señal de rendición, preguntándose si la habrían encontrado soldados de la iglesia que la buscaban o si tal vez bandidos atraídos por sus joyas y accesorios de oro. Por favor, no disparen. Estoy desarmada. No soy una amenaza para ustedes. Si lo que quieren es oro, tómenlo. Dejen el caballo. Lo necesito, suplicó, esperando que su atacante fuera razonable. Se giró lentamente y se encontró con la figura de una mujer que sostenía un arco y una flecha. La mujer en cuestión tenía cabello rubio corto, ojos azules, piel ligeramente bronceada y orejas puntiagudas. Espera. Una elfa. Eres una alta elfa como yo, ¿verdad? Preguntó Celestine sorprendida. No había visto a una de su especie en bueno, no recordaba cuánto tiempo hacía que no estaba en compañía de otra alta elfa, y los elfos suelen tener muy buena memoria. La desconocida bajó rápidamente su arco, abriendo mucho los ojos al ver también las orejas puntiagudas de Celestine. Tú. Eres la diosa Celestine, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Ah. Perdóname, por favor. No sabía que eras una elfa, y mucho menos la diosa misma. Se ha corrido la voz de un ladrón de caballos, y tu corcel coincidía con la descripción del caballo robado, y vi el montón de objetos de valor junto al río, lo que me hizo creer que eras la ladrona en cuestión. Perdóname por mi transgresión. Actué con prisa. La cazadora elfa se arrodilló rápidamente e hizo una reverencia hasta tocar el suelo con la cabeza. Celestine sonrió cálidamente al emerger de las aguas del río, aún desnuda como el día en que nació y finalmente limpia, mientras caminaba elegantemente hacia su compañera elfa con una expresión serena y gentil. Tranquiliza tu corazón, mi familia. Entiendo que no hubo malas intenciones. Por favor, ponte de pie. La cazadora se irguió en toda su altura e hizo una reverencia respetuosa, llevándose una mano al pecho. Me llamo Ana Florence. Soy la guardiana de esta zona y del bosque cercano. Perdona mi rudeza, pero ¿qué haces lejos de tu fortaleza Geofu? ¿Por qué estás sola? ¿No deberías ser escoltada por tus guardias? Preguntó confundida la ahora identificada Ana. Me temo que la situación es complicada. No me quedó más remedio que huir de mi hogar y de mi fortaleza. Mi antiguo guardaespaldas, Graves Levantine, ha dado un golpe de estado para tomar el poder. Está involucrado en una gran conspiración con la iglesia y ha estado manipulando y vendiendo niños. Mis guardias, Claudia y las doncellas del alba, se sacrificaron para que yo pudiera escapar. Solo logré escapar atravesando las alcantarillas y llevándome ese caballo. Dejé algo de oro como pago, pero quizás se perdió o alguien más se lo llevó. No tuve tiempo de explicarle nada al dueño, explicó Celestine, y su relato hizo que Ana abriera los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué? ¿Un golpe de estado? Oí que hubo un gran alboroto en Geofu. La iglesia también ofrecía una gran recompensa por información sobre el caballo robado, pero no dio detalles sobre el supuesto ladrón. Ahora entiendo por qué.
No querían recuperar el caballo, solo querían información sobre él para encontrar a su jinete, a ti. Aún así, no lo entiendo. Había oído que Graves era un hombre de honor, un guerrero duro pero justo. La guardiana elfa reflexionó con desprecio mientras hacía girar su arco. Yo también lo creía. Si Graves ocultaba su verdadera naturaleza, lo hizo bien durante muchos años. Quizás pasamos tanto tiempo luchando contra los monstruos que podíamos ver que no pensamos en desconfiar de los que no son tan visibles. Sin embargo, temo que la sacerdotisa Kaguya esté en peligro. Nunca ha sido muy querida por la iglesia y podrían intentar hacerle daño. Debo llegar a Thorn cuanto antes. Explicó la diosa elfa, ganándose un asentimiento de Ana. Permíteme ayudarte entonces. Conozco estas llanuras y bosques como la palma de mi mano. Puedo llevarte a Thorn mucho más rápido. Como guardián del bosque y como alto elfo, me comprometo a llevarte a salvo y protegerte del peligro, prometió Ana con determinación. Les agradezco y agradezco su ayuda. Una vez que lleguemos a Thorn, si puedo concederles algún favor, será suyo, prometió Celestine, feliz de recibir la ayuda que tanto necesitaban, especialmente de una compañera elfa. Ven. Tengo una cabaña cerca que instalé para emergencias, donde podemos prepararnos para nuestro viaje. Deberíamos empezar por conseguirte ropa que te ayude a disfrazarte, al menos por un rato, y así no tengas que andar completamente desnuda, dijo Ana, señalando la ropa arruinada de la diosa elfa, quien asintió. Cada segundo contaba, y no tenían tiempo que perder lavando sus prendas. Rápidamente recogieron las joyas de oro y las restregaron un poco, ya que el oro hablaba a menudo y aún tenía usos en Eos, antes de partir. Montaron juntos a caballo y emprendieron la marcha hacia la cabaña de Ana. Mientras tanto, la elfa clarividente esperaba y rezaba para que sus amigos y la gente de Eos estuvieran a salvo, pues ahora Eos se enfrentaba a la oscuridad, tanto interna como externa. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide